Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. ¿Quieres empezarte Cazadores de Sombras y cuando te has puesto a ello te has dado cuenta de que es una saga compuesta por 2 millones de libros y no sabes por dónde empezar a meterle mano? No te preocupes, porque aprovechando que yo misma me estoy releyendo la saga, he decidido traerte este vídeo donde te voy a explicar de cuántas sagas está compuesto el mundo de Cazadores de Sombras y cuál es el orden correcto en el que tienes que leerte los libros. Cazadores de Sombras es una serie que empezó a publicarse hace muchísimos años, que en su momento tuvo muchísimo éxito y que hoy en día la autora sigue añadiendo libros a este universo y hoy en día es una saga que sigue siendo muy leída. Si no conoces esta saga o si no estás acostumbrado a esta saga, probablemente te haya pasado que hayas intentado meterte de lleno en este universo para leerte estos libros que a tanta gente fascinan y te hayas sentido abrumado o abrumada porque te has dado cuenta de que está compuesta por muchísimos libros y que cada uno de esos libros pertenece a una saga o trilogía distinta. Además, estos libros no puedes leértelos de forma completamente aleatoria, al menos no si quieres leerte todos los libros que forman parte de este universo. Por lo tanto, hoy vengo a explicarte aquí cuáles son las sagas que componen el universo de Cazadores de Sombras y cuál es el orden correcto o el orden recomendado en el que deberías leerte los libros, no solo para entender la historia, sino también para no llevarte ningún spoiler. Este vídeo va a estar dividido en varias partes que podréis ver en la línea temporal. Primero voy a contar un poco de qué va este universo de Cazadores de Sombras, luego vamos a hablar de cuáles son las sagas o trilogías que componen este mundo que ha creado Cassandra Clare y por último os voy a dar dos posibles órdenes de lectura. Uno, que es el primero que debéis acometer si nunca habéis leído Cazadores de Sombras, y el segundo, que es un orden hecho para fans. Cazadores de Sombras es una serie de libros donde tenemos dos mundos bien diferenciados. Por un lado tenemos lo que se denomina el mundo de los mundanos, que es el mundo de los seres humanos normales y corrientes, y por otro lado tenemos lo que se denomina el mundo de las sombras. En el mundo de las sombras tenemos como principales protagonistas a los Cazadores de Sombras o Nephilim, que son humanos por cuyas venas corre sangre de ángel. Esto hace que los Cazadores de Sombras adquieran unas habilidades un tanto peculiares y que sean capaces de utilizar unos símbolos llamados runas, que son como una especie de tatuajes negros que se ponen en la piel y que dependiendo del tatuaje que usen, cada uno de ellos les dará una habilidad diferente. El cometido principal de los Cazadores de Sombras es combatir a los demonios, que se dedican no solo a causar estragos en el mundo de las sombras, sino también a causar estragos en el mundo de los humanos. Aunque por supuesto los humanos o mundanos, que son como se llaman en estos libros, no saben que existe el mundo de las sombras. Los Cazadores de Sombras o Nephilims, aparte de combatir demonios, también se dedican un poco a controlar el mundo de las sombras y a controlar al resto de especies o de razas que conviven con ellos. Estas razas son los hombres lobo, cuyas características y peculiaridades son las clásicas de los licántropos. Luego tenemos a los brujos, que son como los Cazadores de Sombras, pero la diferencia principal es que en sus venas corre sangre de demonio, lo que provoca que sean capaces de hacer magia. Y por otro lado tenemos a las hadas o los Sili, que son como se llaman en estos libros, que son seres muy bellos, muy hermosos, pero que nunca pueden mentir. Esto es un poco a grandes rasgos lo que podemos encontrarnos en esta saga de Cazadores de Sombras. Obviamente cada saga y cada trilogía tendrá tramas diferentes, subtramas diferentes y estarán protagonizados por protagonistas diferentes, pero todas ellas se enmarcan en este mundo el mundo de los mundanos y el mundo de las sombras, y todas ellas se rigen por las mismas reglas. Ahora vamos a lo que complica un poco la cosa, y es ver cuántas sagas y o trilogías componen este mundo de Cazadores de Sombras. Cazadores de Sombras está compuesto por una saga, que a su vez está compuesta por 6 libros, y está compuesto por 5 trilogías. Una de esas trilogías actualmente está a medias de publicar, faltaría el último libro, y luego tenemos una última trilogía de la que todavía no se sabe prácticamente nada, a excepción del nombre de la misma. Aparte de las sagas y trilogías, Cassandra Clare ha escrito varios relatos y varios libros de información extra, de los cuales solamente os voy a mencionar 3 en este vídeo, porque son los más importantes para completar las historias de ciertos personajes o para complementar ciertas sagas o trilogías. Antes de continuar, quiero dejar claro que todas las sagas y todas las trilogías de este universo pueden leerse de forma independiente. Es decir, no es necesario leernos todos los libros para disfrutar de la historia, de las tramas o del universo, porque la autora se ha encargado de que cada trilogía o cada saga se pueda leer de manera completamente individual y el lector pueda entender perfectamente lo que está leyendo. Ahora bien, si queréis leeros todos los libros que componen el universo de Cazadores de Sombras, es recomendable que lo hagáis en el orden que os voy a comentar a continuación, porque si os leéis los libros de manera completamente salteada, probablemente os hagáis spoilers y haya ciertas cosas que no comprendáis.
Bien, entonces primero vamos a hablar de las sagas y trilogías que componen Cazadores de Sombras y qué libro pertenece a cada una. Empezamos con la saga Los Instrumentos Mortales, que está compuesta por 6 libros en el siguiente orden: Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza, Ciudad de Cristal, Ciudad de los Ángeles Caídos, Ciudad de las Almas Perdidas y Ciudad de Fuego Celestial. Luego vamos con la primera trilogía, que es la trilogía de los Orígenes, compuesta por Ángel Mecánico, Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica. Continuamos con la trilogía Renacimiento, conocida en inglés como Los Artefactos Oscuros, compuesta por Lady Midnight, El Señor de las Sombras y la Reina del Aire y la Oscuridad. Seguimos con la trilogía Las Últimas Horas, compuesta por La Cadena de Oro, La Cadena de Hierro y La Cadena de Espinas. La Cadena de Hierro acaba de ser publicada en España y La Cadena de Espinas todavía está por escribir. Seguimos con la trilogía Las Maldiciones Ancestrales, compuesta por Los Manuscritos Rojos de la Magia, El Libro Perdido y un tercer libro todavía no ha sido publicado ni siquiera en inglés. Por último, cerramos con la trilogía de la que todavía no sabemos nada a excepción del título y de dónde va a estar ambientada, y se trata de la trilogía Los Poderes Malvados. Aparte de esta saga y estas 5 trilogías, quiero incluir 3 libros de relatos que van a ser importantes para el orden de lectura, y son Cuentos de la Academia de Cazadores de Sombras, Las Crónicas de Magnus Bane y Fantasmas del Mercado de las Sombras. Ahora os voy a decir cuál es el orden recomendado. No solo orden recomendado por mí, sino en general orden recomendado por todos los fans e incluso orden recomendado por la autora. Es importante que sigáis este orden si queréis leeros bien la saga de Cazadores de Sombras, principalmente por lo que he comentado con anterioridad, y es por los spoilers. Para que os hagáis una idea, se podría decir que la saga de Cazadores de Sombras es una especie de saga familiar, lo que quiere decir que hay ciertos personajes que se mantienen en el resto de los libros y ciertos personajes que van a ser recurrentes en todas las sagas. Lo mismo sucede con ciertos hechos o eventos que se van a mencionar en algunos libros y que son hechos o eventos que han ocurrido en libros anteriores. Por eso, si estáis decididos o decididas a leeros todo Cazadores de Sombras, es importante que sigáis este orden para evitaros spoilers, también porque vais a disfrutar mucho más de los libros si conocéis los eventos previos y porque vais a comprender los libros y ciertas cosas que se narran de una manera mucho más fácil. Para abordar este orden de lecturas recomendado, lo primero que tenéis que saber es que la saga de los Instrumentos Mortales, que está compuesta por 6 libros, al principio iban a ser solamente 3, los 3 primeros libros, pero la trilogía tuvo tantísimo éxito que Cassandra Clare decidió expandir el mundo y no solamente añadir otros 3 libros a esa trilogía inicial, sino, como veis, crear un montón de trilogías alternativas. ¿Por qué digo esto de que la saga en realidad eran primero 3 libros? Porque en este orden recomendado de Cazadores de Sombras tenemos que empezar leyéndonos los 3 primeros libros de esa saga, es decir, tenemos que leernos de seguido Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza y Ciudad de Cristal, los 3 primeros libros de los Instrumentos Mortales. Aquí la cosa se complica un poco porque tenemos que empezar a intercalar los libros de los Instrumentos Mortales con los libros de la primera trilogía, es decir, la trilogía de los Orígenes. Por lo tanto, después de Ciudad de Cristal tenemos que leernos Ángel Mecánico, que es el primer libro de la trilogía de los Orígenes. Luego vendría Ciudad de los Ángeles Caídos, que es el cuarto de los Instrumentos Mortales. Después Príncipe Mecánico, segundo de los Orígenes. Ciudad de las Almas Perdidas, quinto de los Instrumentos Mortales. Princesa Mecánica, tercero y último de la trilogía de los Orígenes, con lo cual aquí ya habríamos terminado la primera trilogía. Y por último cerraríamos la saga de los Instrumentos Mortales con Ciudad de Fuego Celestial. Hasta aquí ya habríamos leído la saga principal, que es los Instrumentos Mortales, y la primera trilogía, que es los Orígenes. Una vez llegados a este punto tenemos que leernos 2 libros de relatos. Uno de ellos ha sido publicado en España y el otro, la verdad es que a estas alturas no tiene pinta de que lo vayan a traducir. Así pues, después de Ciudad de Fuego Celestial tenemos que leernos las Crónicas de Magnus Bane, que son una serie de relatos alrededor de la figura de Magnus Bane, que es un personaje muy importante de toda la saga. Cada relato está ambientado en un año distinto, pero no es recomendable leerse los relatos por separados ni ir alternando los relatos con otros libros, sino que lo ideal es que os leáis todo el libro de seguido y todos los relatos de seguido. Después vendría el libro de relatos que no está traducido al español, que es Cuentos de la Academia de Cazadores de Sombras. Aún así, ya os digo que hay un montón de traducciones no oficiales de este libro, que no sé hasta qué punto es legal leerse esas traducciones, pero bueno, si no sabéis inglés o no tenéis muy buen dominio del inglés, que sepáis que podéis contar con traducciones no oficiales. Después de estos 2 libros de relato nos metemos con la siguiente trilogía, que es la trilogía de Renacimiento. Aquí no es muy complicado porque tenemos que leernos toda la trilogía del tirón, es decir, Lady Midnight, El Señor de las Sombras y la Reina del Aire y la Oscuridad. En este punto empezamos a intercalar de nuevo trilogías, y es que después de terminar la trilogía de Renacimiento tenemos que empezar la trilogía Las Maldiciones Ancestrales, que son 3 libros basados en Alekhine Magnus, que son 2 personajes muy
importantes que aparecen en la saga principal de los instrumentos mortales. Así que después de la Reina del Aire y de la Oscuridad tendríamos que leernos los manuscritos rojos de la magia, que es la primera parte de esta trilogía. Aunque todo el mundo recomienda empezar a leerla después del Renacimiento, realmente podéis leerla una vez terminéis la saga principal, es decir, una vez terminéis Ciudad de Fuego Celestial, porque los acontecimientos que narra esta trilogía son acontecimientos que se entrelazan con la saga principal. Así que este lo he puesto aquí porque es donde todo el mundo lo recomienda, pero que sepáis que podéis empezarlo una vez hayáis terminado los instrumentos mortales. Después de los manuscritos rojos de la magia, seguimos con otro libro de relatos que tampoco está traducido al español y que tampoco creo que traduzcan, pero del que también hay traducciones no oficiales, y es Fantasmas del Mercado de las Sombras. Después de eso empezamos otra nueva trilogía, que sería la trilogía de las últimas horas, y nos tendríamos que leer La Cadena de Oro. Después de La Cadena de Oro vendría el segundo libro de las maldiciones ancestrales y La Cadena de Hierro, que es el libro que os he comentado que acaba de ser publicado en España. Después de La Cadena de Hierro continuaríamos con el tercer libro de la trilogía de Alekin Magnus, el cual todavía no se ha publicado y del que no tenemos ninguna información. Una vez terminada la trilogía de Alekin Magnus, es decir, la trilogía de las maldiciones ancestrales, comenzaríamos con la nueva trilogía de la que todavía no sabemos nada a excepción del título y poco más, que yo he traducido libremente del inglés como Los Poderes Malvados. Entonces tendríamos que leer el primer libro de Los Poderes Malvados, luego vendría La Cadena de Espinas, que sería el tercer y último libro de la trilogía de las últimas horas y que todavía no ha sido publicado en inglés, y por último terminaríamos la saga de Cazadores de Sombras leyéndonos los dos últimos libros de la trilogía de Los Poderes Malvados. Bien, este sería el orden anti-spoilers, el orden recomendado tanto por fans como por la autora, porque es la mejor manera de disfrutar de toda la saga y de disfrutar de los pequeños cameos que hacen los personajes en los diferentes libros. Ahora vamos con el orden cronológico. Con orden cronológico me refiero no al orden en que fueron publicados los libros, sino al orden en el que transcurren las historias, porque cada trilogía se ambienta en un sitio distinto y en un año distinto. Este orden está recomendado específicamente para fans y para gente que ya se ha leído los libros y que quiere disfrutarlos desde una nueva perspectiva, porque insisto en que si os leéis los libros con este orden os vais a comer bastantes spoilers. Pero igualmente yo lo dejo por aquí por si alguien que esté viendo este vídeo ya se ha leído los libros de Cazadores de Sombras y le da curiosidad por ver cuál sería la otra alternativa. El orden cronológico es mucho más sencillo porque no tenemos que ir alternando entre diferentes trilogías y simplemente tenemos que leernos los libros en el orden en que fueron ambientados. En primer lugar tendríamos que leernos la trilogía de los Orígenes, que está ambientada en el Londres de 1878 y que, como ya hemos dicho, está compuesta por Ángel Mecánico, Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica. Después tendríamos que leernos la trilogía Las Últimas Horas porque es la secuela de Los Orígenes, es decir, está ambientada en Londres en 1903 y está compuesta por La Cadena de Oro, La Cadena de Hierro y La Cadena de Espinas. Seguimos con la saga principal, que es la saga de los Instrumentos Mortales, ambientada en Nueva York en el 2007, compuesta por Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza, Ciudad de Cristal, Ciudad de los Ángeles Caídos, Ciudad de las Almas Perdidas y Ciudad de Fuego Celestial. Seguiríamos con la trilogía de las maldiciones ancestrales, que está ambientada en distintas localizaciones de Europa durante el 2007. Esta es la saga protagonizada por Alekin Magnus, que se puede intercalar perfectamente con la saga anterior de los Instrumentos Mortales. Después vendrían los tres libros de relatos, que son Cuentos de la Academia y Cazadores de Sombras, Las Crónicas de Magnus Bane y Fantasmas del Mercado de las Sombras. Tened en cuenta que dentro de estos libros de relato, cada relato está ambientado en un año diferente, así que no van a coincidir exactamente de manera cronológica. Seguiríamos con la trilogía de Renacimiento o Los Artefactos Oscuros, que está ambientada en Los Ángeles en el 2012 y está compuesta por Lady Midnight, El Señor de las Sombras y La Reina del Aire y la Oscuridad. Y por último tendríamos la última trilogía, Los Poderes Malvados, de la que solo sabemos que está ambientada en Los Ángeles en 2015. Espero que si os animáis a empezar la saga de Cazadores de Sombras, con este vídeo os haya quedado un poco más claro cuál es el orden que tenéis que seguir y se hayan despejado todas esas dudas que pudierais tener al abordar una saga tan inmensa y compuesta por tantísimos libros. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando con mucho más detalle todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo y si os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.